Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de hoy con respecto a la unidad 2. Parto pantalla con ustedes. Le hemos colocado tema 5 y vamos a hablar de... Ya va un segundo. Por favor, me indican que está viendo la diapositiva en este momento. Ok, gracias Gabriel, que el que estoy viendo ya lo quité. Bueno, déjenme acomodar acá. Ujú. El tema de la unidad 2 se llama como tal aplicaciones de la teoría de la elasticidad, ¿no? Nosotros comúnmente, por tradición, hablamos de que esta es la parte de recipiente de pared gruesa. Y como yo les he indicado, de la manera que estoy trabajando hace tiempo, dividiendo los temas de las unidades de mecánica de materiales 1 en temas para que sea más digerible. Ya llevamos 5 temas en dos para el inicio de la segunda unidad. Y le he querido colocar al tema 5 recipientes a presión. Considero que hay cosas que están en el programa que son importantes, pero vamos a enfocarnos en lo que es lo principal. No le he colocado como nombre recipiente de pared gruesa, porque considero necesario de que hay que hacer un repaso de pared delgada, ¿no? Entonces, de manera general, se me ocurrió colocarle como nombre recipientes a presión. Tampoco le he colocado el nombre de la unidad que dice aplicaciones de la teoría de la elasticidad, porque según como yo entiendo el tema de lo que yo conozco, las aplicaciones pueden ser de varios tipos, ¿no? No solamente en recipiente para grueso. Entonces, de esta manera yo voy mejorando este enfoque en la medida en que llegue a haber la oportunidad de conversar con el departamento y se comiencen a activar otras cosas para mejorar pensum, programas y todo. Haré mis respectivas propuestas de esto, así como he hecho con mecánica de materiales 1 anteriormente, perdón. De hecho, conversé con el profesor Miguel Díaz hace días, me escribió y eh, la propuesta de lo que yo desarrollé en el artículo, que creo que se lo envié a ustedes, la propuesta de un diseño instruccional para dar mecánica de materiales 1, ha llamado la atención a muchos de donde él trabaja, en la universidad donde él está ahorita en España. Y bueno, él me dijo que lo, lo colocó en otro repositorio, lo cargó en otro repositorio con la finalidad de activarlo para ver si tiene más impacto aún, ¿no? De lo que ha tenido el trabajo y no dejarlo eh, estancado, pues. Entonces, son ideas que van surgiendo, se van mejorando poco a poco a pesar del tiempo, pero de las propuestas se van saliendo y eso es lo que estoy organizando a medida que avanzo con ustedes. En esta unidad, entonces, como comunidad, abordaremos el análisis elástico de recipientes a presión, conectando las fórmulas operativas que ya conocen, que vimos en la primera unidad, eh, de la parte de la elasticidad. Pero tengamos en cuenta que nuestro foco es la aplicación profesional. Tenemos que tener claro cómo vamos a usar eso, ya desprendernos tanto de la parte matemática, que si bien es entendible, nos cuesta organizar las ideas y comprender los conceptos si solamente puro matemática, ¿no? Entonces, la aplicación profesional exige el modelo correcto, o sea, elegir un modelo correcto entre lo que son recipientes de pared delgada y grueso, obtener los esfuerzos principales, ya entendemos qué es eso, y en función de la presión, que vamos a tener la limitante que hablaremos más adelante, de que estos recipientes a presión o estos recipientes presurizados
vamos a considerar que la única carga estática que está influyendo directamente es, es la presión. Podríamos conversar del peso, por los momentos lo vamos a obviar, considerando que las dimensiones del recipiente y la carga que genera el gas o el líquido dentro del recipiente son superiores. Entonces, obtenemos los esfuerzos principales en función de la presión, perdón, y comprenderemos eh, qué suposiciones, o sea, qué hipótesis estamos aplicando. Por favor, no sé si estoy escuchando que se están conectando varias personas, no sé si están entrando, no estoy visualizando. Por favor, me indican si no están entrando, me indican por por el chat de WhatsApp. Continúo. Entonces, si alguna cosa me interrumpen o me interrumpen acá, por favor, ¿no? Levantan la mano y yo hago una pausa allí. Bueno, ¿qué vamos a hablar en esta clase? Obvio que vamos a hacer un preámbulo de una introducción, más allá del preámbulo que dije. Vamos a ver cómo se clasifican esos recipientes a presión. Vamos a definir una nomenclatura para el estudio de estos recipientes y conversaremos como una especie de repaso de lo que son los recipientes de presión de pared delgada, porque es tema de mecánica de materiales 1, y luego abordaremos los recipientes de presión de pared gruesa. Luego de eso vamos a dejar un tópico muy particular para definir lo que son los esfuerzos portantes, tanto en cilindros como en esferas, pero teniendo presente lo que vamos a definir anteriormente en los puntos ya indicados. Luego vamos a hablar qué son los recipientes a presión compuestos y vamos a enfocarnos en algo muy importante que es lo que van a hacer ustedes en la actividad a través de los procedimientos que se pueden aplicar del diseño para un diseño preliminar. Fíjense que está la palabra preliminar, ¿no? Eso significa que no es un diseño definitivo, pero que ustedes ya pueden aplicar directamente y nos vamos a regir, como le dije desde un principio, por como libro que me agrada para esto por sus especificaciones, el de resistencia de materiales de Robert Mott, el cual les había dicho que verificaran si yo los había subido a ustedes, se los había dado en, en Classroom, por favor verifiquen y si no, para subirlo lo más pronto posible. Y luego vamos a hablar algo sencillo, pero lo más superficial que se pueda, pero que ustedes comprendan, lo que es la teoría de cascarones, ¿no? Que se llama cascarones, porque eso es teoría de cascarones, ¿no? Y si hay una teoría de cascarones, quiere decir que hay teoría de otras cosas, sí. Existe la teoría de placa, existe la teoría de viga, existe la teoría de otros tipos de elementos estructurales o mecánicos, sí, que nos permiten a nosotros modelar otras estructuras o máquinas siguiendo las novedades de cada una de esas teorías. Y es una introducción porque eso corresponde a tener en pregrado, a tener un conocimiento previo de lo que es el mundo de la elasticidad en, en, para investigaciones y cosas conceptuales más profundas. Bueno, tengamos en cuenta que un recipiente a presión no es solo un tanque, ¿sí? No caigamos en ese error. Es un componente que almacena o transporta energía. O sea que esa es su finalidad, almacenar o transportar energía. ¿Qué va a almacenar? Fluidos, ¿verdad? Y esos fluidos pueden ser líquidos o gases. Y en algunas circunstancias específicas puede ser que haya una combinación entre ellos. Su buen diseño afecta la seguridad
la productividad y los costos, para que vayamos entendiendo como ingeniero de diseño que estamos formándonos la importancia de conocer un proceso bastante profundo de lo que es el diseño mecánico. Aquí trabajaremos en el régimen elástico, ¿sí? Para predimensionar y tomar decisiones informadas antes de entrar a normativas y criterios de fallas, que veremos luego, sobre todo los criterios, ¿no? De las normas iremos hablando a medida que avanzamos en lo que se pueda. Tengamos presente que este régimen elástico se refiere, y ténganlo presente, a esa zona de elasticidad, donde no alcanzamos el punto de fluencia y que, o sea, que trabajamos hasta el límite de elasticidad que nos permite una relación entre lineal entre esfuerzos y deformaciones, como vimos en Mecánica de Materiales 1. ¿Qué debemos tener de supuesto para este análisis? ¿O en qué nos fundamentamos? ¿En qué hipótesis? Bueno, el material es isotrópico, homogéneo y continuo. Ya sabemos que eso, ¿no? Que es isotropía, que es homogeneidad y que es continuidad. Por favor, repasen esos conceptos. Luego, lo que ya conversamos, que tenemos que trabajar en la zona de elasticidad, de ese diagrama esfuerzo de formación tenido a través de un ensayo simple que vimos en Mecánica de Materiales 1. Y estos recipientes, en esta parte, lo vamos a considerar que están sometidos a cargas estáticas con una temperatura uniforme. Todo resultado que obtengamos de estos supuestos dependerán de estos supuestos, ¿no? Cuando cambian, si hay variaciones de temperatura, si el material no es isotrópico, sino anisotrópico, si existen soldaduras críticas, si existen cargas cíclicas que crean fatiga, entre otros fenómenos, la metodología debemos ajustar. ¿Sí? En esta unidad no veremos aún fallas estáticas ni fatiga aplicada en los recipientes de pared delgada, pero sí vamos a considerar el método de los esfuerzos admisibles que aprendimos en Mecánica de Materiales 1. Tampoco vamos a tomar en cuenta la normativa ASME en detalle. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Que tenemos un análisis bastante restringido, pero muy bueno para comprender cómo se diseña o analiza estos elementos mecánicos. Cuando hablo del método de esfuerzo admisible, déjenme tomar acá, que vimos Mecánica de Materiales 1, hablábamos de un factor de seguridad para saber si la estructura era confiable o no. Y ese factor de seguridad es la razón que hay entre la resistencia del material entre la resistencia de la estructura. O de, cuando digo estructura me refiero al elemento estructural o componente de máquina. Vamos, es una definición muy generalizada, ¿sí? Vamos a pensar que el material tiene comportamiento dúctil. Repito lo que les dije hace tiempo, ¿no? Y lo que yo le he dado a Mecánica de Materiales 1, saben que lo repito cada rato, ¿no? Material de comportamiento dúctil, ¿sí? Porque depende de las condiciones, el mismo material puede comportarse como dúctil o frágil. No podemos decir
que los materiales son dúctiles o son frágiles, sino es su comportamiento según las condiciones a las que esté expuesto. En el caso de que el material sea dúctil, ese factor de seguridad lo definimos, tiene la resistencia del material. Si un material dúctil, nosotros trabajamos con la resistencia a la fluencia, ¿sí? Sobre quién es la resistencia de la estructura. Aprendimos mecánica de materiales, uno, perdón, definir eso a través de los esfuerzos admisibles o permisibles que soporta el elemento estructural o componente de máquina. Y si el material es de comportamiento frágil, ese factor de seguridad se define con la resistencia última, resistencia mecánica, entre el esfuerzo admisible. Sabemos que ese factor de seguridad debe ser mayor a 1.0. Y fíjese que aparece el 1.0 en muchas bibliografías y no dice 1, ¿no? Y nos puede parecer absurdo ese 0. Eso lo que nos está indicando a nosotros es que no debe ser exacto 1, ¿no? Porque puede traer inseguridad, sino que debe ser un poco superior a ese 1. Y de eso estaremos hablando mucho en las próximas unidades que corresponden a la 3 y la 4 de las teorías de fallas, tanto estáticas como de fatiga. Vamos a hablar de aplicaciones reales y riesgos. Perdón. Más allá de la matemática que hemos aplicado en la unidad 1, tenemos que tener claro que el diseño trata de personas y procesos seguros, ¿sí? Si bien un médico tiene la responsabilidad de la vida de su paciente en el quirófano, nosotros como ingenieros, sin importar el apellido que tengamos, mecánico, electricista, geólogos, civiles, de sistemas, entre otros, diseñamos para presentar soluciones a la sociedad. Eso significa que tenemos que estar seguros de lo que hacemos. Eso significa que nuestras estructuras pueden ser tan complejas o tan sencillas que repercute en la sociedad de alguna manera, dependiendo de las personas que lo vayan a usar. Pongamos el hecho del puente, vamos a suponer el puente del río, sobre el río Chama en el Vigía. Si a nosotros se nos pide diseñar eso, pasa por todo el proceso, se hace la manufactura de las partes, se construye, hay una cierta cantidad de ingenieros multidisciplinarios involucrados y esa broma en algún momento se cae, no va a ser una vida en el quirófano, pueden ser decenas de vidas. Entonces, la importancia de que nosotros entendamos que ser ingeniero va más allá de usar un lapicero para firmar o de supervisar o de trabajar con una pistolita para engrasar los lunes en una mediana o pequeña empresa con una cuadrilla de operadores. Hay responsabilidades, depende de donde nosotros trabajamos. Y en la universidad se tiene la responsabilidad de indicarles a ustedes que estamos en una profesión muy importante donde en vida, corre riesgo la vida de personas, según lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Aunque hemos hablado de diseños normativos durante nuestros cursos de dibujo de máquinas y de mecánica de materiales 1 y ahora en mecánica de materiales 2, debemos comprender por qué las normas existen. Entonces, ya sabemos que aparte de que esos procesos sean seguros, tenemos que controlar el riesgo.
Entonces, ¿qué quiero yo con todo lo que le estoy diciendo que aprendamos en este curso? A tener bases para entender que son importantes los cálculos que se hacen para saber juzgar lo que se ha desarrollado por otros. Porque vamos a suponer, ustedes también pueden ser ingenieros, consultores, auditores, y lo contrata para ver por qué un puente se cayó. Ah, no, que a mí no me gustó los cálculos. A mí esa vaina cuando me hablaban de, de tensor de esfuerzo me parecía ladilla. ¿Que para qué los cálculos? Es importante que entiendan lo que estoy hablando. Entonces, las aplicaciones que tenemos en la industria, podemos ver que los recipientes a presión son muy aplicables en la energía, sectores de energía, petróleo y gas, en empresas farmacéuticas y en alimentos. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta los riesgos que se pueden ocurrir en los recipientes de presión. Pueden haber fugas, pueden haber explosiones y algo importante, el colapso por presión externa, ¿no? Lo que es la bolladura. Cuando nosotros vamos a trabajar estos recipientes, que la presión interna sea mayor que la externa, pero eso no quiere decir que no haya condiciones donde la externa sea mayor que la interna. Entonces, tenemos que tener presente todos los riesgos que se pueden presentar. Un diseño responsable conlleva la inspección, el ensayo y el seguimiento de normativas y códigos. ¿Y por cuál es la norma que más nos podemos guiar para la parte de recipientes de presión? La ASME. Bueno, nosotros en nuestros cursos que tienen que ver a veces hasta con metodología de investigación, pero lo han visto en producción y en otras materias fines del área de gerencia, hasta en mantenimiento, con los que vayan a ver en electiva, tenemos en cuenta de que hay cosas para hacer los análisis de los problemas, como el análisis causa-raíz, como el AMEF, análisis de modos y efectos de fallas, entre otros. Pero hoy en día hay algo que se usa mucho, que es el esquema de Bow-Tie-Rice, ¿sí? Que es una metodología de gestión de riesgo que combina en un solo esquema dos enfoques fundamentales, ¿sí? El análisis de causas que puede conducir un evento, a que puede conducir un evento peligroso, y el análisis de consecuencias que pueden derivarse de ese evento. Entonces, en la industria podemos ya enfocarnos en otros casos y quiero presentárselo para que cuando esté desarrollando su proyecto de pasantías o tesis, en el caso de aquellos que lo escojan, tengan presentes varios métodos, ¿no? Mientras el profesor Francisco estaba dando mantenimiento, yo participaba, le pedía a veces clases para darla y yo explicaba muchas cosas de esto, ¿no? De las normativas, lo que tiene que ver con sistema de mantenimiento, entre otras cosas, porque eran importantes y que ustedes entendieran qué es lo que tenían que hacer cuando llegaran a la empresa y no se limitaran a que todos los informes fuesen igual. Afortunadamente logré lo que quería. Salimos todo el tiempo de estar haciendo puro planes de mantenimiento, y nos involucramos en otras cosas de la misma área de mantenimiento. Entonces, bueno, aquí hay un diagrama de ese bow tie en el cual observamos para el lado izquierdo las causas, para el lado derecho las consecuencias y el evento de riesgo que puede causar, que puede, que está en estudio, vamos a decirlo mejor así, ¿no? La parte de las causas nos permiten tomar medidas de prevención y la parte de las consecuencias nos permiten tomar medidas de mitigación a través de controles preventivos o medidas que nos permiten dominar esas causas o consecuencias potenciales. ¿Cómo vamos nosotros a diseñar un recipiente? Vamos a hacer una ruta de manera generalizada porque estamos
introduciéndonos en el tema, ¿no? Primero, se hace un diagnóstico. ¿El recipiente es de pared delgada o es de pared gruesa? ¿Sí? Para eso hay un criterio, ¿sí? De diagnóstico. Luego presentamos una hipótesis. Se trata de esfuerzos tridimensionales, de esfuerzo en el plano o de deformación plana. Luego de eso, definimos las ecuaciones. Si el recipiente es de pared delgada, trabajamos a través de la teoría de la membrana. Y si los recipientes son de pared gruesa, a través de la ecuación de Lamé. Para poder resolver esas ecuaciones, debemos definir las condiciones de borde. ¿Cuáles serían esas condiciones de borde? Puede ser la presión interna, ¿sí? Lo que está dentro del cascarón, del cilindro, o lo que está externo, que, que esté involucrado. Aquí estamos hablando restrictivamente a que los recipientes están sometidos solamente a presión, pero esto es más complejo, ¿no? Pueden haber otro tipo de descargas sobre el recipiente que origine un estado de esfuerzos totalmente diferente y entonces hay que tener cuidado en definir estas condiciones de borde. ¿Cómo va a ser ese campo de esfuerzos? Pues todo dependerá, ya no si es de pared delgada o gruesa, sino si estamos hablando de un recipiente cerrado o abierto. Si estamos hablando de que si el cilindro es demasiado largo o una medida normal. De eso hablaremos más adelante. Que de la determinación, de tener presente que vamos a determinar si esfuerzos principales o esfuerzos portantes máximos o la mezcla de hechos. Y verificar las direcciones en las cuales ocurren estos esfuerzos, ¿no? Sabemos que tenemos las direcciones de los planos principales y las direcciones de los planos de esfuerzos cortantes, que son muy diferentes, ¿no? Y por cierto, no olvidarnos de algo que nos machacan mañana, tarde y noche todos los profesores, las unidades y la consistencia en los cálculos, porque no basta colocar las unidades en el resultado si no lo tomamos en cuenta en el desarrollo del procedimiento y cometemos la torpeza que no hay consistencia y los resultados están mal. Y ya sabemos el riesgo que pasa si hacemos los cálculos mal. Usaremos este paso a paso que hemos dado en la ruta para la resolución de cada problema. Es un algoritmo mental que se me ocurrió desarrollarlo, que me interesa que internalice, pues evita perderse y ayuda a explicar, no solo a calcular. O sea, no ponerse como locos a que no, aplico esto, aplico esto, aplico esto, me dio esto y le pregunté al uno, le pregunté al otro y el profesor después nos dio los resultados y eso fue lo que hice y más nada, ¿no? Entonces acá es algo importante que yo quiero que ustedes entiendan de mi forma de evaluar y que, se lo repito nuevamente, si ustedes no explican y llevan un procedimiento metodológico en la resolución del ejercicio, por muy bien que le haya llegado al resultado y estén las fórmulas escritas, no van a tener nota, no van a tener nota. Y lo otro es, para aquellos que yo ya le he dado clase anteriormente, siempre explico procedimientos para resolver problemas y no le paran bolas. ¿Sí? Por favor, entienda la importancia de esto en el momento de desarrollar sus evaluaciones. No hay pataleo. Si ustedes tienen los resultados bien, si ustedes escribieron eh, las ecuaciones bien, pero no me explican nada conceptualmente ni procedimentalmente y no tienen la actitud de hacerlo. Entre los errores comunes en el diseño encontramos
O sea, ¿dónde podemos cometer errores cuando nosotros diseñamos? Considerar el recipiente como pared delgada cuando las relaciones entre espesor y radio no es pequeña. ¿Sí? O sea, se nos olvidó revisar eso o lo hicimos mal. Y no ignorar el esfuerzo longitudinal en cilindros cerrados. O sea que si dice que es un error común ignorarlo en cilindros cerrados, nos está dando una pista que cuando el cilindro es abierto, lo más probable es que no exista esfuerzo longitudinal. Ese esfuerzo longitudinal ya veremos la nomenclatura, hablaremos de eso más adelante, como puse en la tabla de contenido. Y lo importante, olvidar unidades y signos de los esfuerzos radiales, ¿sí? Teniendo presente que en la cara interna sucede compresión y eso significa signo negativo para nosotros. Estos tres errores que he considerado explicarle a ustedes explican la mayoría de los fallos, de las fallas en los exámenes parciales. Sean rigurosos con los criterios que hay que seguir, que son los procedimientos que se explican, y el uso adecuado de los signos. Dibujen y grafiquen los esfuerzos longitudinales, los esfuerzos tangenciales y los esfuerzos radiales con respecto a la coordenada de posición. Eso significa que nos desprendemos de los sistemas de coordenadas rectangulares para involucrarnos en el sistema de coordenadas cilíndricas. Vamos a hablar ahora de lo que es la clasificación de los recipientes a presión. Bueno, antes de comenzar a hablar, visualicemos los dibujos. Fíjense, vemos unos tanques, uno horizontal, otro vertical. Aquí vemos uno esférico con su cordón de soldadura y aquí vemos uno real, es propio encontrarlo en una industria petrolera, ¿no? Esto nos hace a nosotros pensar en en el, en una caldera, ¿no? En un recipiente a presión. Entonces, para nosotros clasificar los recipientes tenemos que tener en cuenta la geometría, la función y la relación espesor-radio. Antes de calcular esfuerzos y dimensionar los recipientes, debemos saber qué tipo de recipiente tenemos, su geometría y esa relación, que nos permite determinar un modelo mecánico válido y qué tipo de ecuaciones definirán su desarrollo para el análisis. Este diagnóstico es lo más importante antes de comenzar cualquier campo. Entonces, según la geometría global, podemos tener que los recipientes sean cilíndricos, es la geometría más común y son los más fáciles de fabricar, y entre ellos se encuentran tuberías, calderas, entre otros. Los esféricos, cuya distribución es ideal de esfuerzos, ya veremos por qué, aunque ustedes ya lo saben por mecánica de materiales 1, que los esfuerzos a los que están en un recipiente esférico es uniforme. Ejemplo, en las esferas criogénicas, esos son procesos que se hacen avanzados en, en empresas dedicadas a la investigación o que manejen materiales líquidos y gases delicados, tanques de almacenamiento, entre otros. Y están los elípticos, ¿sí? Que son una transición entre componentes anteriores, porque
lo tenemos generalmente, tiene una parte cilíndrica con sus cabezales elípticos, ¿no? Son hemisféricos. En la práctica, muchos recipientes combinan tanto los cilindros más los esféricos, ¿no? O sea, la combinación que la pueden visualizar de que las tapas son esféricas y el cuerpo como tal son cilíndricos. Si lo clasificamos según el tipo de presión interna o externa, tenemos lo presente. Si hablamos de presión interna, tenemos que tener en cuenta que la pared trabaja principalmente a tracción, lo que origina esfuerzos de tensión, ¿sí? O esfuerzo de tracción, ¿no? Su comportamiento es predecible, es fácil de desarrollar, ¿sí? Y en estos casos tenemos tuberías de vapor, tanques de aire, entre otros. Si estamos hablando de recipiente a presión externa, el riesgo de colapso es por pandeo, hay inestabilidad, ¿sí? Esa bolladura que se produce por la presión externa es muy grande. No lo vamos a analizar en esta parte, pero tenemos que tenerlo presente, que se va a formar ese pandeo, muy sensible a imperfecciones geométricas. Y entre esto tenemos las cámaras de vacío y recipientes sumergidos, ¿no? Y tenemos que tener presente eso. Se me pasa ahorita por la mente, ¿sí? Por eso hice la pausa, me acabo de llegar a la mente, pensar en un submarino, ¿no? Un submarino va a estar expuesto, va a estar dentro de un fluido que es el agua, el mar, y a medida que él se sumerge, la presión es variable, la presión externa, que es del mar, y aparte hay una presión interna, ¿no? Y hay que buscar mantener un equilibrio que tiene que haberlo a juro. Y quienes diseñan y construyen los submarinos, los ingenieros. Yo no sé si alguno de ustedes tendrán esa oportunidad de trabajar en el campo naval, en el campo militar, en una parte de diseño. La universidad tampoco lo sabe, pero le da a ustedes los recursos eh, intelectuales, los conocimientos y las herramientas que se disponen lo más actualizadas posible a pesar de las circunstancias de nuestro país para que ustedes se enfrenten a esas situaciones. En este curso veremos principalmente el régimen elástico tensional, ¿sí? Y como le dije anteriormente, el pandeo se dejará para después en alguna otra parte, pero podemos estudiarlo, ¿no? Porque ya vimos pandeo en mecánica de materiales 1, ¿no? Y aprendimos algo novedoso en mecánica de materiales 1, ¿sí? Que yo por lo menos lo pongo siempre de ejercicio para que ustedes comprendan. Una viga, una columna horizontal que todo el mundo termina resolviéndola por viga, ¿no? Y es una columna, porque no verifica las condiciones que se dan para poder hacer las suposiciones en el cálculo. Entonces, ¿cómo podemos estudiar el pandeo de un recipiente? Depende de su longitud. Podemos considerar que es un elemento estructural largo, intermedio o corto, ¿no? Y esa distinción la aprendimos en mecánica de materiales 1. Luego tengamos en cuenta una otra clasificación que es según el modo de carga axial, ¿sí? Si el cilindro está cerrado, o sea, con tapas, existe el esfuerzo longitudinal y hay mayor complejidad de esfuerzos. ¿Por qué? Porque el cilindro cerrado también soporta presión sobre esas tapas, lo que genera ese esfuerzo longitudinal. Y si el cilindro está sin tapa o
tiene una sola, hay que tener cuidado en esos detalles, ¿sí? ¿Y cómo es un cilindro sin tapa? Una tubería, ¿no? Porque yo lo pensé de una vez, yo cuando estoy escribiendo EPA y sin tapas, por ejemplo, cómo se mantiene el fluido, ¿no? Entonces pensé en algo muy largo. Ah, pues una tubería, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo longitudinal es aproximadamente nulo y el estado tensional es más simple de determinar. Observemos en la figura un recipiente presurizado, tapado, propio que se usa en la industria láctea. Y otro que también se usa en la industria láctea, puede ser una eh, descremadera, como le llaman en la industria láctea, ¿sí? Para sacar natilla, por lo pequeño que es, pero puede tener otra función que se esté usando en otro, simplemente está batiendo como una especie de tina polivalente y más nada. No, ahí está, pero depende de la función que tenga. O sea, puede tener, habría que ver qué componente tiene para ver cuál es su función en la industria láctea. Ahora vamos a clasificarlo por lo que no, para nosotros es lo más importante en los cálculos, por relación espesor-radio. Estos se clasifican en pared delgada o pared gruesa a través del siguiente criterio. Si la relación entre el radio medio y el espesor del cilindro es mayor o igual a 10, entonces es pared delgada y aplicamos el modelo de membrana para determinarlo, que fue lo que hicimos en mecánica de materiales 1. Si es de pared gruesa, el criterio es diferente, ¿sí? Y en ese caso aprenderemos a conocer el modelo de Lamé para definir sus ecuaciones. Y tenemos dos dibujos para más o menos ver la diferencia que hay entre uno y otro. Otras clasificaciones importantes que tenemos que tener en cuenta es según el proceso de fabricación, y es importante tenerla en cuenta porque condiciona la inspección, la vida útil y qué tan uniforme es el espesor. Entre esa clasificación hablamos de recipientes soldados, recipientes que son forjados de forma monolítica, ¿sí? Es uniforme, recipientes compuestos, los conocidos shrink fit, que hoy en día ya están siendo sustituidos por otro tipo, y los ensamblados por secciones. En el caso de los compuestos, crean una precompresión que veremos más adelante. La clasificación por propósito industrial tenemos si son de almacenamiento, si es para el proceso o es para el transporte. Y en el transporte donde vemos, bueno, simplemente piensa en una gandola que, que almacene gasolina, gas, ¿sí? Ahí simplemente vemos hechos, ¿no? Y vemos que los esféricos son muy usados en la industria criogénica. Cuando estamos hablando de cilindros cerrados, vemos otro tipo de procesos, entre los cuales están los reactores y los cilíndricos normales abiertos, por ejemplo, las tuberías. Tenemos que tener en cuenta que la geometría, sea de lo que sea el elemento estructural o un componente de máquina, no solo es un capricho, sino que tenemos que tener cuidado con ella porque es una respuesta al propósito de diseño que tengamos en cuenta, ¿sí?
Nosotros, si nos piden seleccionar qué tipo de recipiente a presión tenemos que usar en un proceso determinado en la industria, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de clasificación. ¿Por qué es importante entonces clasificar correctamente un recipiente, más allá de la parte de la selección? Tenemos de escoger el modelo correcto para aplicar las ecuaciones correctas. Si aplicamos esas ecuaciones correctas, vamos a encontrar esfuerzos adecuados. Y si los esfuerzos son correctos, encontramos un espesor correcto y eso nos permite obtener seguridad en el diseño. Nomenclatura para los recipientes de presión. Entonces, tengamos en cuenta un cilindro cualquiera. Voy a ampliar la imagen. Lo tenemos el esfuerzo tangencial, que también se puede colocar sigma sub tita, ¿sí? La letra tita griega, ¿no? O teta. Sigma sub L para el esfuerzo longitudinal, porque a través del eje longitudinal más largo del recipiente, que se le conoce también como sigma sub Z, ¿no? Que lo vimos en las primeras diapositivas, trabajándolo en las coordenadas cilíndricas. Y en la sección transversal, depende del radio donde vayamos a analizar el esfuerzo, definimos los esfuerzos radiales, que se definen de igual manera. Entonces estamos trabajando en coordenadas cilíndricas y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ese cilindro va a estar soportando presión externa, que puede ser generalmente la ambiental, si no hay algo que lo amerite, como un submarino, como dijimos hace rato, o es algo pequeño dentro de una industria donde hay una cámara donde presurizada previamente y puede suceder eso, ¿no? La presión interna, la que está aplicada, fíjense que ambas, sin importar el valor que tenga, su distribución es normal. Perdón, no sé por qué digo normal, es uniforme. Por lo tanto, van a originar esfuerzos normales, ¿no? O sea, esfuerzos axiales. Un ejemplo claro que pueden hacer es, imagínense los cachetes de su cara y abómbenlo, ¿no? Llenen, hagan que lo llenan de aire para que queden con los cachetes como tipo Kiko, el del Chavo, ¿no? Ahí están sometiendo presión para poderlo abombar, ¿no? Y la presión va distribuida de manera uniforme. Y bueno, tenemos presente que en la parte de la sección transversal va a haber una variación entre un radio externo y un R sub 0 y un radio interno R sub I. Me fui para otro lado. El esfuerzo radial es un esfuerzo normal que actúa perpendicularmente al espesor, ¿sí? Por eso es que es la dirección radial, ¿no? O sea, actúa hacia adentro, hacia afuera de la pared. El esfuerzo tangencial también es un esfuerzo normal que actúa en la dirección circunferencial, como lo vimos en color verde allí, que todavía lo visualiza. Y este esfuerzo tangencial es la tensión que intenta reventar al recipiente a lo largo de su perímetro, ¿sí? Es el que probablemente va a causar la falla, pero interno, en las fibras internas, ¿no? O sea, en esta partecita, donde R es igual a el R interno, ¿sí? Es siempre eso, atracción en recipiente sometido a presión interna. Estamos hablando del esfuerzo tangencial. Y por eso, eh, al tener mayor valor, que casi siempre sucede así, es el que gobierna el diseño. O sea, el criterio de diseño de los recipientes de presión, generalmente, si están sometidos puro a presión, es el esfuerzo tangencial. Y tenemos el esfuerzo longitudinal,
que también es un esfuerzo normal a lo largo del eje del cilindro y proviene del empuje de las tapas de un cilindro cerrado. ¿Sí? Si no tiene tapas, no, se considera que hay una uniformidad que, no, que, que hace que no haya restricciones y se originen esfuerzos. O sea, los extremos serían libres en ese caso y por eso lo consideramos aproximadamente cero, como dije anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que si la presión interna es mayor a cero y ambas presión interna y externa son ambas igual a cero, ambas actúan hacia adentro por convención, ¿sí? En este caso, pues decimos que los esfuerzos radiales son negativos y aquí encontramos aplicar que la solución de las ecuaciones de Lamé tomaremos en cuenta que el esfuerzo radial siempre es negativo en todo el espesor, o sea, está sometido a compresión, siempre y cuando la presión interna sea mayor a cero y supere el valor de la presión externa. Excepciones que pueden suceder de esto podría aparecer zonas de tracción radial eh, si se introduce otro tipo de efectos. Por ejemplo, los efectos térmicos, que son debido a la temperatura, ajustes o preajustes mecánicos, porque se trata de un recipiente compuesto, por ejemplo. Bueno, los efectos térmicos originan gradientes térmicos, entre otros. Bueno, damos entonces un receso. Voy a parar acá la grabación y así no quedan tan pesadas las grabaciones y me acuerdan ahorita entre un rato. Ya siento el pie dormido. Déjenme pararla.